Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Buenas noches. El día de hoy escucharemos el mensaje principal de la Biblia. En medio de todas sus historias y promesas, Dios dejó la Biblia con un propósito. Y ese propósito es de revelarse a sí mismo y reconciliarnos con Él por medio de Jesús. Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, envió a su único Hijo a morir en la cruz para darnos perdón de pecados y salvación. Hay un himno que en su coro dice: Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Después de este himno titulado Tú has venido a la orilla, preparemos nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra de Dios y para escuchar a Jesús llamar nuestro nombre para seguirle y tener comunión con Él. Escuchemos al Señor por medio de su siervo, el misionero, pastor y amigo Osman Fajardo desde España. Has buscado, te has
Hola queridos hermanos, les saluda Osman Fajardo desde Hinojosa del Duque, desde España. Gracias por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo muy especial de parte de la familia Fajardo a ustedes allá en el Progreso. Quiero compartir algo acerca del Evangelio. Dependiendo de dónde estemos en el mundo, las personas de alguna u otra manera manejan algún concepto de Dios. Algunos lo han escuchado a través de sus amigos, otros por sus padres, otros por sus familiares. Pudo haber sido en algún evento, pudo haber sido en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar. Otros, en el empeño de querer erradicar a Dios y de poder negar su existencia, lo han comunicado como tal, como un mito, y lo han puesto como un cuento de hadas. Pero de alguna manera u otra, las personas se enteran de que hay gente en el mundo que cree en un Dios. En el contexto hondureño, me atrevo a decir que la mayoría ha escuchado de Dios, y muchos de estos conceptos de Dios son muy diferentes a los que manejamos nosotros, como Iglesia Cristiana Evangélica. En esto debemos estar convencidos. Si lo que saben de Dios no se conforma a la palabra de Dios, este es el Dios de ellos, no el Dios revelado. Con esta declaración anterior no quiero encasillar a Dios porque eso es imposible, pero debemos tener claro que el propósito de las Escrituras es revelarnos a este Dios que nosotros llamamos Jehová o Yahweh. Es a este Dios de la palabra que queremos que las personas conozcan. Un Dios revelado que no se conforma a nuestros pensamientos, criterios o perspectivas. Yo quiero basar esta evangelización en 5 puntos muy importantes. El primero es que todos debemos de saber y reconocer que Dios es santo. El segundo, que todos debemos reconocer nuestro estado de pecado. El tercero es que todos podemos obtener la salvación en Jesucristo. El cuarto es que todos debemos creer en Jesús para salvación. Y el quinto es que todos necesitamos conformar nuestra vida a la vida que Dios ha diseñado. ¿Estamos? Pues iniciemos este proceso de evangelización. Todos debemos de saber y reconocer que Dios es santo. La palabra nos dice que Dios es santo, 3 veces santo. El profeta Isaías nos revela su experiencia en una visión en la cual habían ángeles cerca del trono de Dios y que daban gritos y voces de alabanza. Isaías 6, del 2 al 3, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pudieras pensar, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero en ningún lugar se repite en la Biblia que Dios es amor 3 veces consecutivas. No me malentiendas. El amor es uno de los atributos más bellos de Dios. Pero el hecho que yo diga que no se repita 3 veces consecutiva no significa que tenga menos amor o sea menos amor. Sin embargo, la palabra de Dios quiere dejar muy claro que Él es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él es único. Su ser es la más alta esencia de la pureza. Dios es aparte de toda cosa creada. Él es sublime, Él es perfecto. Al repetirlo 3 veces, los ángeles expresan con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios. Es ese mismo Dios santo, 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 quien nos ha creado a ti y a mí a su imagen. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, todo creador, Dios,
santo, 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 nos ha dotado de sus atributos con la capacidad de ser creativos, amorosos, inteligentes, buenos en gran manera. Es más, por ser nuestro creador, le pertenecemos. Además, que Él sí sabe todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro creador. Pero nosotros le hemos dado la espalda a nuestro creador, con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia. En pocas palabras, hemos ofendido su santidad con nuestro pecado. ¿Recuerdas la última vez que mentiste? ¿Recuerdas la última vez que peleaste o te enojaste con tus hermanos, o con tus padres, o con tus amigos, o tuviste algún mal pensamiento con aquella persona que te ofendió, aquella persona que te está oprimiendo, o aquella persona que te ha lastimado profundamente? Si examinamos bien nuestra vida, podemos decir que este Dios santo, 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 ¿va a dejar o va a pasar por alto tus ofensas? ¿Tu pecado? Sí, el pecado. Bueno, tenemos que reconocer nuestro estado de pecado. Este mismo Dios, santo, 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 que nos ha dado leyes, y tú quizás conoces los 10 mandamientos, este Dios 3 veces santo, 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 este Dios creador nos ha dicho cómo vivir. De acuerdo con la palabra de Dios, si tú fallas uno de estos mandamientos, eres culpable de todos ellos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En Éxodo 20 vemos el listado de 10 mandamientos. Y tú puedes hacer un examen de tu vida al compararte con cada uno de ellos. Por tiempo, te voy a compartir un mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Un Dios ajeno al Dios santo, 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 es aquel que tú crees que no hace nada al respecto cuando tú pecas. O es un Dios que no hace nada cuando ve tanta maldad en el mundo. O es un Dios que tú crees que permite todas estas cosas sin un propósito alguno. Ese no es el Dios santo, santo, santo. Un Dios que se hace el desapercibido y que no tomará en juicio mi pecado o los pecados de los demás. He aquí nuestro error. Porque este Dios santo, 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 que es omnipresente y es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y en todas partes está presente, le interesa lo que tú y lo que yo pienso de Él. Pues Él nunca ha dejado de amar su creación, pero hay algo que Él ama más que su creación. Él ama a su nombre, que es santo, santo, santo. Porque solamente Él es digno de toda alabanza, no solo por su poder excelso, sino por su santidad misma, su amor, misericordia, etc. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Este es el Dios santo, 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 este Dios que quiere que le ames, que le exaltes, pero nuestro pecado nos aleja de Él. Aún la persona más justa que tú te puedas imaginar no puede alcanzar a Dios, porque nuestras obras no son justas delante de Él, porque no puede manchar su gloria con el pecado. La palabra de Dios, después de evaluarnos, dice la siguiente. Isaías 64:6, versículo 5b, dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El pecado, entre una de sus definiciones, es errar al blanco, es decir, no hacer lo bueno, esto es, lo que Dios quiere que hagamos. Es por esta razón que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El resultado del pecado es la muerte. Romanos 6:23a dice,
porque la paga del pecado es muerte. No somos dignos, merecemos el castigo del pecado, y esta es la muerte. No solo la muerte física, pues todos moriremos, y que por cierto es causa del pecado, pero hay una muerte peor, la muerte eterna, separados de la gloria de Dios, en un lugar de tormento que fue preparado exclusivamente para Satanás y sus demonios, pero ahora también para todos aquellos que han pecado, un lugar que llamamos el infierno. En Apocalipsis 20:15 se habla de este lugar y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Existe una esperanza ante tal realidad? Sí la hay. Todos podemos obtener salvación en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo carne como nosotros. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, esto es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús se hizo carne para dar su vida por cada uno de nosotros. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es que Jesús es el regalo de la salvación de Dios para toda la humanidad, a cual Él ama. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia divina, el conflicto del Dios santo, santo, santo contra el pecado debía ser juzgado y penalizado, porque Dios también es justo y no puede pasar por alto el pecado, si no, no fuese santo. Y es por esta razón que dice que Jesucristo en Hebreos 9:22, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús murió crucificado en la cruz, el lugar que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados, ante un Dios santo, santo, santo. Según de Corintios 5:21 dice: y al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La victoria con Jesús es segura, porque tomó nuestro lugar de una vez por todas, y el juicio de Dios fue sobre él. Todos nuestros pecados fueron sanados en él. ¿Recuerdas que te dije en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte? Pues la segunda parte de este versículo trae esperanza, porque dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús cumplió con su sacrificio y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Dios santo, santo, santo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué debes hacer ante tal gran noticia? Bueno, todos debemos creer en Jesús para salvación. Debe creer en el Señor Jesús como tu Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Debes creer que la obra en la cruz del Señor Jesucristo es el regalo de salvación de Dios para ti. Efesios 1:13-14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. Esto es decir, eres sellado con el Espíritu Santo, esperando la promesa de redención. No es por obras. Nada que puedas hacer puede justificarte ante Dios. Es por pura gracia. Quiere decir un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero aún así Dios te lo da. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo respondes a estas buenas nuevas, a este evangelio? Pues debes responder: sí, creo en este evangelio. Romanos 10, 9, 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos necesitamos conformar nuestra vida a la que Dios ha diseñado. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos hecho esta confesión de fe, si nosotros ahora que hemos confiado en el Señor Jesucristo estamos seguros de nuestra salvación, porque ahora somos hijos de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? Debemos de vivir nuestra vida tal y como un Dios santo, santo, santo quiere que lo hagas. Efesios 4, 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto no lo harás de la noche a la mañana. Claro, si el Señor lo quiere, así lo harás. Pero este es un cambio de vida que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, que ahora mora en ti porque eres hijo de Dios, poco a poco Él irá transformándote en aquella persona que Dios ha destinado y quiere que seas. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuélvete un instrumento ahora de salvación y busca la voluntad de Dios para tu vida. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con toda esta evidencia bíblica, con todo esto que te he dicho, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú que Él murió por tus pecados y que fue resucitado con el poder de Dios? ¿Crees que Él es el Señor Salvador? Espero que sí. Espero que sí. Espero que estés convencido, porque esta es la palabra de Dios, esta es la promesa, este es el Evangelio. Así que, querido hermano, tú que has escuchado este Evangelio, son un buen número de citas bíblicas, pero el hecho no es saberlas todas, el hecho es saber lo que estás presentando, saber quién es Dios, cuál es el pecado y por qué necesitamos la salvación, saber quién es el Señor Jesucristo y qué ha venido a hacer con nosotros, y luego lo que Dios espera de nosotros, porque Él lo hará juntamente con nosotros. Queridos hermanos, hay varias historias en la Biblia que ustedes pueden usar para evangelizar y pueden aprender de ellas porque son testimonios poderosísimos. Yo quiero mencionarle una, Nicodemo. Nicodemo, en Juan capítulo 3, podemos ver esa hermosa historia de cómo este hombre se acerca al Señor Jesucristo con una necesidad, siendo un estudioso de la ley. Pero el Señor Jesucristo ve su corazón y le contesta: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y usted tiene que entender qué es eso de nacer de nuevo, o cómo es que nacemos de nuevo. Bueno, la Escritura dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, somos hechos hijos de Dios. Luego la otra historia impactante es la de la samaritana. En Juan capítulo 4 se habla de esta mujer
que tenía sus conceptos acerca de Dios, tenía sus conceptos acerca del Mesías. Y Jesús utiliza todos estos conceptos para poder establecer una plática, una conversación con ella, y la guió hacia la verdad. Y la retó a tomar el agua de vida. ¿Qué hizo esta mujer? Inmediatamente se convierte y predica la palabra a otros, fruto de una conversión poderosa. Tenemos otro testimonio elaboradísimo en la palabra de Dios, y ese está, por ejemplo, el de Pablo ante el rey Agripa. Lo podemos ver en Hechos capítulo 26 del 1 al 29. Cómo Pablo se presenta con amabilidad ante personas estudiosas. Cómo Pablo se presenta y dice por la causa por la cual está ahí, que Dios, habiendo enviado al Señor Jesucristo para la salvación de otros, y le presenta el Evangelio a todos los que están presentes. El testimonio nuestro es poderoso, no porque nosotros lo somos, sino porque el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Tienes que saber cómo presentar tu testimonio, pero tu testimonio no tiene que hablar de todas las cosas malas que has hecho. No, tu testimonio tiene que hablar de todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, que Jesucristo ha hecho en tu vida. Tu testimonio es poderoso. Prepárate con tu testimonio. Prepárate para decirle a las personas: mira, yo era así, ahora soy así. No porque yo quiero serlo. O mejor dicho, no porque yo lo quiero hacer solo, lo puedo hacer solo, es porque el Señor me ha transformado. Pídele al Señor que te ayude a hacer este testimonio. Cuando nosotros vamos a las personas, tenemos que crear un puente, una relación ante ellas. Normalmente en Honduras es más fácil cuando llevamos con un tratado y poder evangelizar directamente a las personas. Donde nosotros estamos, tenemos que establecer una relación, por ejemplo, una conversación acerca de los temas diarios, acerca de las cosas que están en el ambiente, que podemos decir lo que está en las noticias. Podemos establecer una conversación, podemos hacer este puente para vincularlo a alguna historia de la Biblia y dar un pasaje de aliento, una palabra de esperanza, y luego hablar del Evangelio. Si tú crees que la persona no conoce el Evangelio, dale esa promesa de salvación. ¿Cuántas personas ahora viven y conocen de Dios, conocen a Jesucristo, pero no están seguros de su salvación? Es porque no han sido instruidos correctamente, no tienen la revelación y no tienen esa seguridad y paz que tú ahora manejas siendo un creyente. Hermano mío, tenemos que estudiar las Escrituras. Hermano mío, tenemos que prepararnos. Pero tu testimonio es muy importante. Cómo vives y lo que haces y lo que dices debe ser todo coherente, debe todo ser congruente. Tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Tienes que dejarte guiar por Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Nos ha llamado a ser embajadores de Cristo, aquellos que están buscando la reconciliación. ¿De quién? De Dios con el hombre. Eso es lo que somos. Pacificadores, como dice una de las bienaventuranzas. Yo te reto, hermano, a que estudies más la palabra, pero que puedas elaborar un bosquejo para evangelización, aquellos pasajes que te han hecho entender a ti la palabra de Dios y el regalo de la salvación, pero recordando siempre esos principios de quién es Dios, el pecado que está en nosotros, cómo podemos salir del pecado en el Señor Jesucristo, qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para vivir y qué es lo que se espera de un creyente o de una vida nueva. Quizás el último punto es el del proceso del discipulado, pero yo lo quise incluir, no como algo exclusivo del Evangelio, pues esto, el quinto punto, lo hace la persona que ha sido convertida y luego lo va desarrollando en la vida. Pero los primeros 4 puntos, quién es Dios, el pecado y quién es Jesucristo, y cómo nosotros podemos creer en salvación, por nuestra salvación en el Señor Jesucristo, son muy importantes. Así que espero que este mensaje pues te anime, te ayude, te prepare para salir al campo, porque son muchos, la mies es mucha, y el Señor nos pide que oremos por esa mies, por obreros que vayan a esa mies. Así que, hermano mío, te reto para que hagas esto en el nombre del Señor Jesucristo, y déjame orar por ti. Padre, gracias
por poder compartir la palabra con mis hermanos. Bendícelos allá en Honduras, allá en El Progreso. Padre, hay tantas oportunidades para poder presentar tu evangelio. Solo ayúdanos a ver con tus ojos, ayúdanos a ver la necesidad, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a platicar con denuedo, a poder conversar y a no tener pena, sino que a decir, esta es mi vida y esto es lo que Dios ha hecho de mí. Gracias, Padre, porque actuaste en todos nosotros y nos has salvado. Te ruego, pues, Señor mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a sus líderes, que bendigas, Señor, a aquellos que están sirviendo, a aquellos que quieren servir también, Señor, dales ánimo y fuerza. A aquellos que están poco animados, dales fuerza en tu poder, Señor, y confianza de que el simple hecho de que ahora ellos son hijos de Dios es un testimonio poderoso para poder compartirlo con cualquiera que tenga necesidad. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos. Te pido, Señor, que los guardes y protejas en este tiempo de COVID y que puedan buscar esas nuevas formas que ahora el WhatsApp, el Facebook, el Zoom están sirviendo para alcanzar a otros. Aquellos que tienen esa creatividad, pues ayúdales para que puedan utilizar esas herramientas y llegar a todos con esta palabra de esperanza, con esta palabra de salvación. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar y por este tiempo. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nuestra oración como iglesia está en línea con el versículo de 2 de Pedro 3:19, en su última parte, donde dice que todos procedan al arrepentimiento. Esperamos en el Señor que estén bien y que cada quien le busque de todo corazón. El fin de los tiempos está cerca. Busquemos al Señor mientras puede ser encontrado. Hasta nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga. Hola, somos la Iglesia Evangélica Central Centroamericana del Progreso, Honduras. Encuéntrenos en Facebook como YKHN y no olvide de seguirnos, darle me gusta y compartir nuestra página. Transmitimos en vivo por YouTube los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Les invitamos a que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Les invitamos también a participar de la comunión con los hermanos en nuestras reuniones de oración por Zoom los martes a las 6:30 p.m. Dios les bendiga. Thank you.